Bienvenidos a la unidad 3 del módulo Gerencia Logística Internacional de la especialización en Logística Virtual. Aquí con esta unidad damos finalización al módulo. En este tema vamos a abordar lo que son los diseños de las redes de cadenas de suministro. Vamos a mirar los diferentes temas y de lo que va a tratar y vamos a abordar los temas a lo largo de esa presentación. Vamos a ver entonces que cada vez que se habla de una cadena de suministro se hace clave lo siguiente. Sabemos que toda empresa se crea para ganar dinero y sabemos que la logística tiene un único propósito, que es el de lograr la satisfacción del cliente. Entonces lo que se busca a través de la cadena de suministro es que apoye la razón de ser del negocio, pero la idea es que no se haga de cualquier manera ni a cualquier precio. De tal manera que lo que hacemos es tener en cuenta dos aspectos claves, lo que son las necesidades del cliente y el costo de satisfacer esas necesidades. Lo que va a permitir que se maneje un equilibrio adecuado será el hecho de poder establecer los diferentes equilibrios y poder lograr establecer estrategias adecuadas. La cadena de suministro nos va a permitir lograr ese tipo de estrategias, como lo veremos a continuación. Vamos a ver entonces que para efectos de lograr esta integración y equilibrio entre los bajos costos y un adecuado nivel de servicios se requiere tener en cuenta los criterios que van a permitir lograr ese impacto positivo. Ese impacto va a estar determinado por los elementos que vemos a continuación. Aquí aparece lo que es el tiempo, la variedad, la disponibilidad, experiencia y demás. Podemos verlos con más detalle, pero sí vamos a hacer énfasis en lo siguiente. Recordamos entonces que precio y calidad son condiciones básicas para participar en cualquier mercado. Si hay algo que el cliente en estos tiempos aprecia cada vez más, es que se pueda entregar los artículos en el menor tiempo posible. Tanto así que costo y tiempo se vuelven características directamente proporcionales. Si alguien quiere algo cada vez más rápido, deberá estar dispuesto a pagar más dinero. Si quiere demorarse un poco más de tiempo, entonces puede pagar un flete más económico. A su vez, como el tiempo tiene un gran impacto, lo que miramos también adicional es la parte de la variabilidad. Se requiere unos altos niveles de precisión para no afectar todo el desempeño de la cadena. Y con base en esos parámetros podemos identificar ya los demás elementos que influyen y que son relativamente proporcionales en su impacto dentro de lo que queremos lograr dentro de la cadena de suministro. Ahora vamos a apreciar entonces cuáles serían las diferentes opciones que se presentan para la cadena de distribución. Ya vimos que entonces lo que se busca es lograr esa cercanía que existe entre la empresa y el cliente, y el canal va a jugar un papel preponderante para poder lograr esa conexión. Entonces aquí aparecen diferentes esquemas que comenzaremos a ilustrar a continuación. Allí aparecen diferentes almacenajes, están listados, pero vamos a verlos a través de los gráficos. Vamos a comenzar a identificar uno a uno en lo que consisten y allí los mencionaremos con un poco más de detalle. El primero que aparece en ese punto es la parte del almacenaje con el fabricante, con el envío directo. En la imagen que tenemos se puede apreciar el flujo de material y el flujo de información. Sabemos que el éxito de una cadena de suministro estará determinado en gran medida en la forma en la que fluye el valor, expresado en dinero, en información y en la parte física, que son los productos que se movilizan. Aquí podemos identificar claramente los clientes que normalmente hacen su pedido al minorista. Allí es donde llega la información. El minorista hará el pedido a las grandes empresas o a las empresas que elaboran el producto, y la empresa hará llegar el producto a los mayoristas de una manera directa, sin la intermediación del minorista, que es solo para efectos de la información. Algunos ejemplos como aparecen aquí es para efectos de productos que sean de baja rotación y de alto costo, en el cual se requiere esa entrega personalizada. Vamos a otros tipos de almacenaje como el que aparece aquí a continuación, que es el de envío directo y consolidación en tránsito. Vamos a ver aquí entonces también la información llega directamente al minorista, pero el minorista también hace llegar la información al mayorista, y en esa parte mayorista podemos identificar cómo él hace llegar sus productos a un punto de consolidación, como el caso de Dell, el caso de Sony y algunas empresas que manejan artículos electrónicos de corta vida útil. Y ya a través de esos puntos ya otra vez se hace llegar a los clientes. Es la forma en la que se puede apreciar cómo se le da la dinámica a esa parte de almacenamiento. Otra de las características que apreciamos aquí es la parte de la entrega por mensajería. El ejemplo más típico es el caso de Amazon, ya que se hace el pedido directamente al minorista. El minorista llega y hace la información a las fábricas. La fábrica llega nuevamente al minorista y el minorista es el que directamente se encarga de hacer llegar los productos. Vemos que una de las fortalezas que tiene Amazon es que puede hacer el producto que se requiera, lo hacen llegar en un tiempo récord, justamente porque tienen esa cercanía con los clientes y con los diferentes, llamaríamos, centros de consumo. Y su estrategia está basada en la cadena de abastecimiento. Otra de las estrategias que tenemos acá como almacenamiento es la parte del almacenaje con el distribuidor, con la entrega a domicilio. Vemos entonces que el flujo funciona de una manera similar. Tenemos la parte minorista, llega al mayorista, pero a su vez este producto va a llegar no al minorista, sino a un almacén propiamente del distribuidor, y este ya hará llegar los productos a su respectiva
a sus respectivos clientes, a su respectivo mercado. Un ejemplo es el de Albertsons, es una empresa estadounidense del cual será interesante poder consultar esta información en internet para poderla ver con un mayor nivel de detalle. Otra de las estrategias de almacenaje que se aprecian a continuación es el almacenaje con el fabricante o distribuidor con recolección por parte del cliente. Ya es cuando el cliente de igual manera hace el pedido al minorista, llega la información a la fábrica y esta fábrica lo envía a una consolidación o un centro intermedio, pero el cliente debe ir por el producto hasta donde se encuentre, como el caso de 7-Eleven, que funciona en Japón, que es otro de los casos de interés que abordamos en las unidades anteriores cuando estamos hablando de las cadenas de abastecimiento. Y aquí entonces vamos a identificar los elementos claves que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una red. Los diferentes estilos de almacenamiento que acabamos de apreciar, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que hay que analizar es si realmente esas características corresponden a lo que realmente la empresa tiene previsto, a lo que se espera que se dé cumplimiento dentro de la estrategia corporativa. Si la empresa desea tener alta capacidad de respuesta, habría que mirar cuál de esas cadenas puede dar una respuesta adecuada. Si lo que busca la empresa de una otra manera es trabajar con un bajo costo, habría que analizar cuál sería la estrategia de almacenamiento que sería la más adecuada para poder tener cercanía con sus clientes. En esa imagen que tenemos, aquí se aprecian algunas características que se evalúan, como las que se apreciaban al principio: el tiempo de respuesta, la variedad, la disponibilidad de experiencia y demás, de las cuales ya hicimos una mención clara. Aparecen aquí los diferentes tipos de almacenamiento y queremos observar lo siguiente. Si la empresa da algún peso mayor, alguno de los criterios que aparecen aquí, entonces habría que ver por cuál de los sistemas de distribución se debería de inclinar. Miramos el ejemplo del primer punto. Tiempo de respuesta. Si lo que la empresa tiene como énfasis es el tiempo de respuesta como fortaleza su cadena de abastecimiento, podemos ver que los principales puntajes los llevan estos almacenamiento con el fabricante con envío directo, el que tiene la consolidación en tránsito y el que tiene la recolección por parte del cliente. Ya sería analizar los otros puntos adicionales para mirar cuál puede ser la que más se convenga y se alinee estratégicamente con los requerimientos de la empresa. Es parte de la tabla que permite hacer ese ejercicio de valoración. A continuación, observaremos lo que es la parte de la gestión del transporte logístico. Entonces, aquí haremos un análisis de lo que son los fundamentos del transporte. Recordemos que para la parte de la logística internacional, queremos establecer como las bases desde la perspectiva logística en la cual nos debe dar unos fundamentos que permitan dar una dinámica a la cadena de una forma interesante que permita dar respuesta cuando se traspasen las fronteras. Dentro de ese fundamento vamos a observar algunos elementos claves, algunas generalidades, la definición del transporte con la cual nos basamos para poder darle un desarrollo a los contenidos. Aparece como el papel de ese transporte definido dentro de la logística integral que es la que estamos abordando. Aparece la importancia y miramos el transporte dentro de la cadena de abastecimiento. Son básicamente los principales tópicos que vamos a abordar. Las generalidades que observamos aquí básicamente van a estar asociadas a los contextos nacionales e internacionales. En Colombia el transporte y la logística está definida en el documento COMPES, el 3547, en el cual se ha establecido lo que es la política nacional logística. Este documento COMPES son borradores que surgen de los centros regionales de competitividad, en los cuales se busca articular la logística y darle una conectividad para el tema de la competitividad nacional. También podemos apreciar aquí diferentes puntos como lo que es la parte del impacto que tiene en la cadena de suministro el tema del transporte. De hecho, lo que se hace es que el transporte permite movilizar los productos de un lugar al otro. ¿Qué sería sin el transporte? Pero el transporte también va a ser uno de los rubros más costosos, en los cuales son los que hacen que se enfatice tanto el estudio dentro de esta dinámica. Y a su vez vemos que el transporte es crucial para poder lograr la ventaja competitiva en función del tiempo. Entonces, lo que mencionábamos al principio, si queremos lograr excelentes resultados de un alto nivel de servicio a un bajo costo, el transporte es el que nos va a dar esa gran ventaja. Vamos a ver la definición de transporte desde la perspectiva logística. Aquí se puede apreciar que el transporte se define como todas aquellas actividades relacionadas con la necesidad de situar los productos y o materias primas en los puntos de destino indicados por los clientes, incluyendo todo el proceso, desde que la carga se encuentra en los muelles del remitente hasta que está descargada en los muelles del destinatario. Es una definición muy básica, muy general, pero es muy importante debido a que muestra la importancia que tiene en la integración de toda la cadena de suministro. Entonces el transporte viene a ser objeto de estudio por lo que ya hemos mencionado anteriormente, porque permite establecer bajos costos y lo que es la parte de incrementar el alto nivel de servicio. Entonces allí es donde veremos que el transporte hace el papel fundamental. El papel del transporte lo podemos ver desde las perspectivas estratégica, táctica y operativa.
Normalmente cuando se trata del transporte y el diseño de red de distribución se toman tres funciones claves. A nivel estratégico se busca diseñar la red de abastecimiento. A nivel táctico lo que es la parte de la selección del modo de transportador. Y a nivel operativo observaremos lo que es la parte del establecimiento de métricas y lo que es el diseño de ruteo de vehículos como tal. Esos son los tres puntos claves en los que nos vamos a enfocar y vamos a abordarlos a través de la presentación que estamos desarrollando. Vamos a mirar entonces en la siguiente imagen lo que es la importancia del transporte. Pudiéramos resumirlo de una manera clave en lo que tiene que ver con el impacto que tiene en los estados financieros. Hemos mencionado en otros espacios que normalmente se mira una empresa, los estados financieros, no aparece un rubro claramente que diga costos logísticos, sino que esos costos normalmente se van escondiendo, llamémoslo así, se van difuminando, se van camuflando entre las diferentes partidas contables. Normalmente los costos logísticos de una organización suman el 30%. O sea que si no encontramos una forma práctica de identificar los costos logísticos, estaríamos desconociendo el 30% de nuestras opciones de mejoramiento. Adicional a ello, si observamos que de ese 30% fuera un 100%, el costo de transporte estaría entre 1/3 y 2/3 del costo total de la operación logística. Por eso es que normalmente el tema del transporte es tan vital en el área logística por su impacto en la parte financiera. Allí podemos identificar también que el transporte, digamos, por el hecho de que las distancias son más largas en el comercio internacional, van a tener unos mayores impactos dentro de la gestión que se vaya a desarrollar. Aquí veremos otros puntos adicionales desde la perspectiva de la representación esquemática de la cadena de suministro. Normalmente siempre hablamos de que existe un proveedor, un cliente, unos intermediarios mayoristas, minoristas y un consumidor final. Lo que hace que esa cadena tenga la dinámica que se presenta es el transporte. Si comenzamos a apreciar que al proveedor, digamos, lo que hace es despachar materias primas, que normalmente son productos de altos volúmenes y de bajo costo unitario. Ese producto de igual manera se le debe recargar un costo debido al transporte. El producto puede ser de muy bajo costo y si el transporte es muy alto, el costo de transporte es más elevado, entonces allí comenzaría el conflicto de qué es más costoso en la perspectiva de la movilización de la mercancía. La mercancía llega a la empresa y comienza a sufrir un proceso de transformación que le agrega valor. Entonces esa mercancía con valor agregado más un nuevo transporte, vemos que normalmente se van incrementando los costos a lo largo de la cadena y al final el producto llega al cliente con un costo superior. Lo que queremos es que no sea el cliente quien tenga que absorber las ineficiencias en el manejo del transporte ni el incremento de los costos logísticos. Lo que se busca es lograr una disminución de estos costos, bien sea para trasladarle ese beneficio al cliente en más bajo costo o en un mejor nivel de servicio. Lo que se busca es incrementar la competitividad. Eso es lo que normalmente queremos hacer, el énfasis. Entonces vamos a ver las directrices y las métricas de la cadena de abastecimiento. Entonces vamos a hacer énfasis en dos puntos claves como aparecen a continuación. El primero es el transporte dentro de las directrices y las métricas de la cadena de abastecimiento y los componentes de las decisiones de transporte. Allí vamos a ver entonces, primero el transporte dentro de las directrices, vamos a ver dos puntos iniciales. El papel que tiene el transporte dentro de la cadena de abastecimiento y el papel dentro de la estrategia competitiva. Dentro de la cadena de abastecimiento podemos observar que el transporte viene a jugar un papel clave en la medida que la empresa desea lograr un alto nivel de servicio y busca hacer uso de los modos de transporte que tengan una menor variabilidad. En el caso de los productos que tengan un alto valor agregado, como aparece en el ejemplo de los artículos electrónicos de corta vida útil como Dell y otras empresas de esa naturaleza, pues deben hacer uso del transporte aéreo. Permite lograr cierta eficiencia en el cumplimiento del servicio al cliente, pero no se hace tan eficiente a la hora de establecer los costos de transporte debido a que se hace el uso del transporte aéreo. Entonces, si miramos ahora el transporte desde la perspectiva de su papel en la estrategia competitiva, podemos identificar que entonces lo que se busca también es cómo se logra o cómo se espera lograr una ventaja del posicionamiento de la empresa dentro de una región para lograr una eficiencia en el transporte. En el caso que aparece como objeto de estudio, es una empresa en especial que se encuentra en Memphis, Tennessee, que es donde está FedEx. Entonces su cercanía con FedEx le permite tener una alta capacidad de respuesta en sus ventas por catálogo debido a que puede despacharlo en el menor tiempo posible y a su vez también recoger los diferentes pedidos en la medida que se requiera. Es lo que le permite dar una dinámica y se ha logrado un aprovechamiento desde la perspectiva de la cadena. Ahora vamos a identificar los componentes de las decisiones en el tema del transporte. Aquí tenemos entonces que vamos a abordar tres puntos claves. El primero va a ser la parte del diseño en la red. ¿Qué viene a ser una red? Ya lo que se ha abordado a lo largo de todo el módulo se identifica como el conjunto de los modos de transporte que se utilizan para enviar productos.
Entonces aquí en esto lo que se busca es identificar cuáles son los puntos claves para poder tomar decisiones. Se buscan las diferentes rutas que se van a utilizar, los diferentes nodos dentro del centro de distribución y la estrategia que se va a buscar para tener cercanía con los diferentes centros de consumo. El otro punto es la parte de la elección de los modos de transporte, que es lo que nos corresponde dentro de la cadena de suministro. Inicialmente se identifican los medios, el aire, el camión, tren, barco, tuberías y bienes de información que se envían por internet. Entonces lo que se requiere analizar es que en el transporte internacional debe haber una relación de más de un modo de transporte. Hay que buscar cuál es la combinación que permite lograr los objetivos de la cadena de suministro. Y a su vez queremos identificar cuáles son las métricas con las cuales se va a evaluar toda la cadena. Tenemos 3 puntos aquí especiales que queremos analizar como métricas que se tienen para efectos de poder medir el desempeño de la cadena. Aquí tenemos como primer punto la parte del costo promedio del transporte entrante, tenemos el tamaño promedio del embarque entrante y tenemos el costo promedio del transporte entrante por embarque. Podemos mirar la definición de cada uno de ellos, pues lo que sí queremos hacer énfasis es hacer la preponderancia del impacto que tiene el costo. Por eso es que los indicadores siempre están haciendo énfasis en el costo y en el tiempo, porque son aquellos indicadores que van a causar un impacto directo para lograr las metas de la compañía. Esas normalmente las métricas nos van a permitir establecer ese tipo de controles. Complementario a las métricas que observamos anteriormente, podemos ver aquí otros puntos que tienen un papel igualmente importante y que están orientados en la misma dirección. Tenemos aquí otros costos promedios de transporte saliente, tenemos tamaño promedio del embarque saliente, tenemos algunos costos promedios de transporte saliente por embarque y algunas fracciones transportadas por medio. Estas definiciones se pueden observar en el material para poder analizarlas con mayor detalle a la hora de contextualizarlos. Entonces solamente queremos enfatizar que todo lo que se hace debe estar relacionado con el costo y con el tiempo para poder cumplir los objetivos organizacionales. Ahora miraremos dentro del transporte de la cadena de abastecimiento los puntos claves que se observan a continuación. Miramos el medio de transporte, sus características de desempeño, la parte de la economía del transporte, de costos y lo que son perfiles de tarifas, las opciones de diseño para la red de transporte, la tecnología de información y lo que es la parte de la administración del riesgo. Comenzaremos a desarrollar cada uno de esos puntos. Miraremos los medios de transporte y sus características de desempeño. Allá comenzamos a observar entonces el papel de transporte en la cadena de abastecimiento, que de una otra manera ya lo hemos venido mencionando, la parte que permite dar capacidad de respuesta, disminuir costos, que permite agregar valor en la medida que permita cumplir la misión de la logística, que es ubicar los productos en el menor tiempo posible en el lugar correcto. Aquí tenemos entonces toda la importancia que radica, que es en lo que ya se ha venido abordando a lo largo del módulo. Vamos a identificar los diferentes modos, medios de transporte. Sobre los principales que se abordan a nivel mundial para el tema de la logística internacional, tenemos el aéreo, el terrestre que se maneja a través de los diferentes camiones, el ferrocarril, el marítimo fluvial y tenemos el que es por ductos y por tuberías. Al identificar la importancia que tienen dentro de los diferentes modos de transporte, lo que miramos en la parte inicial es el volumen. Podemos observar que entonces el férreo es el que transporta la mayor parte del volumen, con 36.5%, seguido por el camión, fluvial, oleoductos y el aéreo. El aéreo transporta la menor cantidad de volumen, pero es donde el medio de transporte por el cual se envía normalmente la mercancía más costosa porque la de más alto valor agregado. Entonces vemos que todo el transporte a nivel mundial, internacional, se tiene que mover por la vía marítima y se tiene que ver por la vía férrea, porque al manejar grandes volúmenes se requiere entonces tener en cuenta el impacto del costo. Esa es la relación que podemos ver en la parte del volumen. Aquí vemos en la parte del costo, entonces ya podemos también observar cómo el transporte aéreo es prácticamente 30 veces más costoso que el férreo y 3 veces más costoso que el terrestre. Por eso vemos aquí también las características de cada uno de los modos de transporte. ¿Qué ventajas ofrece cada uno de ellos? El ducto pues permite manejar grandes volúmenes que sean constantes y que sean una infraestructura a largo plazo. El aéreo pues sabemos la rapidez que existe, la menor variabilidad que presenta para el tiempo de las entregas. El terrestre permite tener cierta flexibilidad y el transporte férreo pues garantiza un muy bajo costo, aunque su red pueda tener ciertas limitaciones, pero permite lograr unas economías interesantes que son de gran impacto, que es lo que hace que sea uno de los medios preponderantes para el transporte internacional. Ahora miraremos cada uno de los modos de transporte con un mayor nivel de detalle. El aéreo, ya lo hemos mencionado, la parte de su rapidez en lo que tiene que ver con la parte desde el origen hasta el destino, es el que menor tiempo toma.
Es uno de los modos de transporte más confiables, ya que a excepción de alguna eventualidad como lo que sería un cambio meteorológico o demás, los aviones siempre salen a la hora que está indicado y llegan a su destino también en la hora establecida. Es una característica que permite agregar un gran valor a los productos desde la perspectiva del transporte internacional y desde la perspectiva y la percepción del cliente. Tenemos que normalmente el transporte aéreo, pues tiene, aparte de su costo, tiene algunas limitaciones debido al espacio y al volumen que se puede manejar por vía aérea. Entonces, vemos que tiene unas grandes ventajas y algunas limitantes que se considerarán dependiendo de la naturaleza del producto y del servicio que se quiere llevar. El transporte de paquetería tiene una gran particularidad. Inicialmente se considera que el mundo antes se manejaba en función de toneladas, ahora se tiene que mover en paquetes pequeños de 50 a 60 kilos, que es lo que hace la paquetería. Las empresas hacen énfasis en metodologías de implementación de entregas como lo que es justo a tiempo. Entonces el transporte va a dar ese gran apoyo desde la perspectiva que permite manejar muchos paquetes en corto tiempo y poder llegar a gran cantidad de destinos en el menor tiempo posible. Entonces el transporte por paquetería nos permite dar ese gran valor agregado que tanto el cliente espera recibir desde la perspectiva logística. Entonces aquí podemos ver que también ese transporte puede consolidarse y puede dar apoyo a otras interrelaciones como el transporte aéreo y los demás diferentes modos de transporte que estén orientados a incrementar el nivel de servicio al cliente. Pues la medida del camión, el terrestre, pues tiene dos segmentos dentro del transporte terrestre. Cuando se hace el transporte de la carga completa y la carga consolidada. Entonces aquí se puede observar que digamos ya la carga completa, pues entonces ya implica que el vehículo va desde lo de origen a su destino, pues digamos con la mercancía como debe viajar. Y la consolidada, pues ya es un transporte que puede tener diferentes paradas para que el transportador durante el camino pueda recoger algunas encomiendas y algunos pedidos adicionales. Entonces podemos ver que son dos segmentos que componen el transporte terrestre y hay que mirar cuáles son los clientes que valoran más las características del uno o las características del otro, ya bien sea el precio o bien sea el tiempo. Tenemos otras características adicionales dentro del transporte terrestre, que es la parte de la entrega de rapidez razonable y a su vez pues tiene un gran desempeño y es de los que más se utiliza cuando se busca la integración o el punto medio entre el aéreo de gran rapidez y el férreo de muy bajo costo. Ferrocarril ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Podemos hacer un ejemplo para efecto de hacer su análisis. Se transportan grandes volúmenes de bajo valor agregado. Si miramos por ejemplo el caso del carbón, el carbón es un producto de muy bajo valor agregado. El transporte de férreo es de muy bajo costo, pero al analizar el costo del transporte de férreo versus el costo de la mercancía que se está transportando, se puede observar que el transporte férreo sería como el 50% del valor total de la mercancía que se estaría transportando. Por eso se busca lograr como una mayor eficiencia en el manejo del transporte férreo. Es básicamente la característica adicional. Entonces aquí pues se pueden ver que también hay servicios especiales que ofrecen la parte de los trenes como tal. Es un transporte lento, pero también tiene confiabilidad en su entrega. Y vamos a ver entonces aquí ya la parte del marítimo fluvial, que como lo hemos mencionado, su gran característica es que permite manejar altísimos volúmenes de mercancía por la capacidad que existen en los barcos actualmente. Podemos ver aquí una gran apreciación en esta característica. Podemos ver que de una u otra manera existe esa tendencia a nivel mundial de manejar los grandes buques. Podemos ver los cambios que hay en el Canal de Panamá, el proyecto que existe en Nicaragua, porque realmente el transporte marítimo amerita ese tipo de cambios porque es lo que le va a permitir mantenerse al comercio internacional de una forma competitiva dentro del mercado. Aquí vamos a ver entonces el tema de los ductos o tuberías, que lo mencionamos en otro momento cuando se habla que es una infraestructura que puede ser muy costosa, pero en el largo plazo va a permitir lograr economía de escala. Se espera para productos que sean como gases, líquidos, sobre todo para la parte de la extracción de petróleo, y aquellos productos que permitan entonces recorrer grandes distancias y que tengan unos flujos muy constantes y que sean de bajo costo. Podemos ver entonces que básicamente el ducto también puede rentar parte de su capacidad para que otra empresa pueda manejar sus productos a través de él. Y aquí lo que se observa es el del transporte intermodal, cuando ya se incorpora o interviene más de un modo de transporte. Aquí podemos ver entonces ya digamos la combinación que va a existir entre el transporte férreo y el marítimo o el transporte férreo y el terrestre como tal. Vamos a mirar la parte de los intercambios que se llegan a presentar, que existen aproximadamente unas 10 variaciones. El ferrocarril
y el transporte terrestre los que más interacción pueden tener con otros modos de transporte. Y también aparece pues el modo aéreo, que tiene algunas facilidades en la medida que tenga cercanía con los puertos y o también tenga muelles de carga para poder recibir lo que es la parte del transporte terrestre. Entonces vamos a mirar entonces cuáles serían como los principales en esta tónica como tal. Miremos aquí lo que es la parte de los remolques con plataformas, en los cuales miramos que aquí se refiere al transporte de los trailers sobre plataformas de ferrocarril. Lo que vemos aquí es que con algunos acuerdos previos, el tráiler completo es transportado sobre una plataforma de ferrocarril y tenemos el contenedor sobre la plataforma que permite economizar lo que es la parte del peso muerto. Para el transporte internacional, que ya podemos ver algunos tópicos claves que están más que por los modos de transporte, está regido por la legislación, en donde se quiere determinar hasta qué parte llega la responsabilidad del comprador y hasta qué parte llega la responsabilidad del vendedor. Dependiendo del tipo de negociación, también podemos ver la forma en la que se involucran los diferentes modos de transporte y cuáles serían las ayudas que se llegarían a utilizar aquí. Miramos que en el transporte marítimo, el uso de los contenedores es lo que realmente predomina debido a su facilidad de unitarización y manipulación a lo largo de toda la cadena de suministro internacional. En la página colocaremos un video sobre el canal de Panamá, sobre los diferentes cambios que se han presentado, cómo es que funcionan, la capacidad que tienen y miraremos cómo, digamos, los nuevos buques que existen. Los de mayor tamaño son los triple E. Esos buques entonces normalmente no tienen la capacidad para pasar a través del canal de Panamá porque son demasiado grandes y entonces el canal debe ampliarse. Vamos a mirar estos puntos, se observarán en el video que se subirá a la plataforma. Vamos a mirar entonces ya otros temas como la parte de la economía del transporte y lo que tiene que ver con la parte de los costos y los perfiles de tarifas. Bueno, la parte de la infraestructura del transporte, pues ya se observa la parte de la infraestructura, se ha observado la forma en la que los costos del papel preponderante, que muchos de los temas de transporte están asociados o vinculados con la parte de la voluntad política y la dinámica gubernamental para poder vincular la logística con la competitividad de la nación. Es lo que aparece en términos generales dentro de esta presentación. Aquí vamos a mirar entonces las características del costo de transporte. Normalmente veremos tres tipos de costos. Tendremos los costos fijos, tendremos los costos variables y tendremos los costos comunes o conjuntos. Pues los fijos serán todos aquellos en los cuales, independiente que se use la plataforma de transporte o no, hay que incurrir en ellos. Bien sea pues, un parque automotor, un mantenimiento, alguna cuota de mantenimiento, de impuestos, algunos elementos que normalmente siempre hay que pagarlos. Hay otros que van a estar relacionados con el funcionamiento de la dinámica, que el consumo de combustible, de los tamaños del envío, costos de embarque, desembarque, de carga y descargue. Y los costos comunes, hay cosas que no queda tan fácil clasificarlos en un rubro o el otro, o tienes una combinación de ambos. Máxime cuando se maneja el tema del transporte internacional. Aquí se aprecia también entonces que no existe una fórmula sencilla para la parte de la asignación de costos y muchas veces hay que hacer algunas distribuciones de los mismos pues, según las negociaciones y las características del transporte que puedan llegar a aparecer. Entonces eso es lo que normalmente miramos dentro del costo. Ahora vamos a mirar lo que son los perfiles de tarifas. Gran parte de lo que aparece en este material está muy aplicado a la forma en la que se aplica el costo del transporte en Estados Unidos. Se toma como principal ejemplo debido a que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia y gran parte de la mercancía de las exportaciones colombianas se mueven a través de este terreno. Y el tema del costo del transporte internacional toma en gran medida lo que es el ejemplo de cómo funciona el costo del transporte en Estados Unidos. Estados Unidos tiene uno de los costos de logística más bajos a nivel mundial, que es el 10% de su Producto Interno Bruto. Aquí observaremos entonces la forma en la que se clasifican las dimensiones de los costos de transporte. Aparece por el volumen o peso del envío, por la distancia recorrida y o por la demanda de servicio. Ahí eso lo miraremos ahora a continuación con un poco más de detalle. Aquí miramos entonces el primer punto, que es las tarifas que están relacionadas con el volumen y el peso del envío. Aquí podemos observar entonces, podemos colocar un ejemplo sencillo cuando se nos comentaba hace muchos años cuando decían, bueno, ¿qué cuesta transportar más? ¿Una tonelada de algodón o una tonelada de hierro? Entonces, ¿qué decimos? Una tonelada pues viene a ser una tonelada independiente del producto que sea, pero el hierro seguramente va a ocupar menos espacio, entonces en este caso se tendría que pagar por peso. El algodón pues va a ser mucho más liviano, pero al ser una tonelada ocupará mucho más vehículos, llamémoslo así, entonces se tendrá que pagar por volumen. Entonces la característica de peso de volumen que más sea preponderante es la que más va a tener un impacto para el cálculo de la tarifa.
Ahora se observará entonces la que tiene que ver con la distancia recorrida. Máxime en Estados Unidos, debido a la dimensión del país y al excelente estado de sus carreteras, pues va a ser una de las características de aplicación de tarifas más utilizadas. Esta característica de las tarifas relacionadas con la distancia recorrida tiene algunas subdivisiones claves. Primero, que la parte de las tarifas uniformes, las tarifas proporcionales, las graduales y las tarifas generales, que las miraremos a continuación, o más adelante las miraremos con un poco más de detalle. Y tenemos las tarifas relacionadas con la demanda de servicio, que ya dependiendo de la rapidez y el tiempo de entrega y el lugar de ubicación, podemos ver que se va a requerir entonces un costo adicional. En ese caso que miramos de la tarifa relacionada con la demanda, podemos ver el impacto que tiene el costo dentro de la competitividad del producto. Hay dos orígenes y hay un destino. En el destino, que aparece relacionado aquí como M, el producto que se va a transportar tiene un costo en el mercado de 1.000 pesos por libra. Miramos cuánto cuesta su producción desde el origen. En el de origen B aparece que la producción cuesta 750 y el transporte costaría 200 por libra. Entonces la utilidad estaría asociada a las 50 unidades monetarias por cada libra. Y si en el destino A vemos que la producción cuesta 850, entonces tendríamos que ver que si la empresa quiere lograr incrementar sus utilidades, lo que tendría que hacer es mejorar su eficiencia en el manejo de los costos, ya que el mercado tiene un precio establecido de 1.000 y no se pagaría más de ello. Entonces, para poder lograr una eficiencia en el transporte, tendría que costar menos de 100 pesos el transporte, a diferencia del otro origen. Y podemos ver entonces cómo va a tener un impacto el transporte dentro de esta característica o estructura de tarifas. Que uno de los casos típicos es el caso de los productos de consumo masivo, como el caso de la leche, que viene de otros lugares. Ya la leche tiene un precio estándar en todas partes, entonces si la leche viene de otro departamento, de otra ciudad, ese costo no se le puede recargar al cliente. Tiene que buscar la empresa cómo lo absorbe a través de una mejor eficiencia en el manejo del transporte. Aquí miramos entonces lo que son las tarifas de transporte de línea. Como nos aparece acá en la presentación, dice: las tarifas de transporte se clasifican como tarifas para servicio de transporte de línea o como tarifas de servicio de transporte especial. Vemos aquí entonces las tres clasificaciones que existen dentro del transporte de línea. Transporte de línea, como aparece detalladamente, que las tarifas, que lo que tiene que ver según las terminales de orígenes y destino, y lo que la parte de servicio puerta a puerta. La clasificación de tarifas por transporte de línea pues aparece por tres clasificaciones especiales: por producto, por tamaño del envío y por la ruta o varios. Y el servicio de transporte especial pues ya son tarifas que tienen que estar relacionadas con servicios adicionales dentro del transporte. Inicialmente comenzamos con el tema de las tarifas por producto. Pues si se detalla la cantidad de productos que existen en el mercado, realmente es una referencia exageradamente amplia. Para poder cobrar por producto, entonces se ha creado una clasificación para poder lograr ubicar los diferentes tipos de productos en 31 categorías que van desde el valor 13 hasta 400. Es una tabla que rige inicialmente en el mercado americano, que fue establecida pues como desde los años 50, y allí todos los productos se ubicarán. Según la forma en la que están ubicados en esa tabla, asimismo se asignará el respectivo valor. Miramos entonces ya por el tamaño del envío, entonces ya lo que se aprecia aquí tenemos un ejemplo en el cual ya miraremos según el volumen de la mercancía, se cobra por dólar por tonelada transportada, o en este caso que es ya $1 por un porcentaje o por quintal que es transportado. Si miran entonces en este ejemplo como aparece aquí, dice: suponga que un artículo clasificado en la categoría 60 según la tabla que mencionamos anteriormente tenga un peso de 1.000 libras, o sea ya 10 quintales, y se va a expresar del punto A al punto B. Si mira la clasificación de los cargos, entonces lo que se mira ya es por el tamaño del envío, que son los 10 quintales, al valor de la categoría 60, que sería 20.430, y nos daría entonces un total del costo por tamaño del envío de 204.300, que sería parte del ejemplo cuando ya es el tamaño del envío como tal. Y miramos aquí la tarifa por ruta, que ya entonces implica cuando hay según por el lugar donde va a desplazarse la mercancía, tendrá que entonces un recargo adicional. Cuando el vehículo debe hacer más de una parada, entonces puede haber algún tipo de recargo adicional, que es lo que miraremos entonces, y después se hará una comparación. En el ejercicio de tarifa por ruta, entonces se aprecia en el siguiente ejemplo. Hay un recorrido del destino A, del lugar A, y tiene que parar en el lugar B, C y D. Se van a transportar 42.000 libras del producto como aparece aquí, y entonces vamos a mirar cuál es la distancia que habría que recorrer de un destino al otro, de una parada a la siguiente. De la A a la B tendría que recorrer 822 kilómetros, de la B a la C 209 y de la C a la D 500. Entonces lo que se hace es que se suman todos los kilómetros recorridos, se multiplica lo que se paga por cada kilómetro, que serían 1.650, y nos daría el costo del viaje total.
A ese esquema de, de tarifas se le adiciona un costo adicional por parada, que serían entonces estos 75.000 por cada una de las paradas. Como son 3, serían 225.000 por las 3 paradas. Sumado al costo anterior del kilometraje, nos daría entonces el costo total de la ruta. Es básicamente el ejemplo que tenemos acá. Aquí ya aparece otro tipo de tarifas, que es la tarifa de servicio de transporte especial. Y implica cuando existen diferentes tipos de privilegios de tránsito, cuando existen algunas paradas que tienen como algunos privilegios de negociación en la parte del precio y en el cual se puede disminuir el costo del transporte como tal. Miremos este ejemplo que aparece aquí. Tenemos un vehículo que va a transportar entonces del destino y al J 30.000 libras, que es de carga. En el J para tiene que hacer entrega 22.000 y recorre del J al K, en el cual tiene que hacer una entrega de 10.000 libras adicionales. Entonces lo que se va a mirar es cuánto debería costar ese sistema de transporte. Vamos a ver entonces en la siguiente imagen, podemos apreciar el ejemplo que tiene entonces el costo de esta ruta. De 8.000 y tenemos digamos que el costo digamos por quintal es de 305 en la distancia que se va a recorrer. Para 12.000 ya es de 335 y para 10.000 de 360. Multiplicamos entonces las libras transportadas por el costo que se cobra por cada una de las libras como tal y nos da aquí el cargo total. Ahora lo que se va a hacer es tener en cuenta en ese criterio adicional lo que es la parada de privilegio. Aquí dice, asumimos que todo el volumen de los 30.000 libras se va a llevar hasta el punto más lejano, o sea, no se va a entregar como las paradas, sino que se hace un solo costo total en el cual se pagaría a $3 por cada libra y nos daría el costo de cuánto nos costarían las 30.000. Y en vez de pagar por cortos trayectos recorridos, se busca pagar un pequeño recargo adicional por cada una de las paradas. Cada parada se va a pagar a $15 o con 15 unidades monetarias. Entonces aquí tenemos el recorrido de las 30.000 libras, como si hiciera el recorrido hasta el destino, hasta el último destino, que sería el L. Y hacemos los costos de las 3 paradas. Podemos apreciar que en el anterior que se paga por distancia recorrida y comparamos este que hay una distancia total y se pagan unas paradas adicionales, se puede apreciar que esa segunda opción representa un costo menor en el tema del transporte. Ya aquí miraremos unos elementos adicionales como la parte dentro del servicio especial, con la parte de la protección, la parte del apoyo entre líneas de transporte, que son los servicios adicionales que se llegan a prestar dentro del transporte como tal. En la parte de protección, porque debido a la manipulación, el cambio de más de un modo de transporte tiene un impacto significativo en la manipulación y puede causar daños o deterioro o pérdidas en los productos. Entonces se busca que la protección sea un valor adicional, tenga un valor agregado adicional. Y tenemos el apoyo entre líneas de transporte, cuando a algún destino no llegan todos los diferentes operadores, entonces le entrega mercancía al otro operador o al otro transportador para poder terminar de cubrir la ruta. Y aquí tenemos entonces otros servicios adicionales como recolección y entrega cuando se pueden hacer de manera simultánea. Visitamos a un cliente, se entrega el producto, se recoge el siguiente para poder hacer esta actividad combinada. Y en la parte del intercambio ya tiene que ver cuando dice aquí, sobre todo en la parte del transporte férreo. Dice, se suele prestar el servicio de intercambio de vagones desde los paraderos y cruces privados hasta las estaciones del ferrocarril o terminales. Es una dinámica que pues se da básicamente en mercados o en terrenos o en partes, países y lugares donde la infraestructura férrea sea lo suficientemente robusta para poder tener esa característica de servicio especial. Y la parte de demora y detención, otro servicio especial, es como si hablásemos de una póliza de cumplimiento. Si el cliente o el transportador no llega a determinada hora con su producto al destino recomendado, pues se debe pagar algún tipo de penalización. O si yo soy el proveedor de transporte, envío mi vehículo a la empresa para que sea cargado con una mercancía y no es despachado dentro de tanto tiempo, entonces se le aplica un costo adicional por demora. Son servicios especiales a través de los diferentes contratos en el transporte para poder garantizar que de parte y parte haya un mejoramiento en la prestación de servicio. Y esa es la parte en la cual vamos a observar las opciones de diseño para una red de transporte. Las veremos de una forma esquemática en las cuales se han mencionado en forma similar al principio. Aquí tenemos entonces algunas opciones de redes de transporte. Aquí una red de embarque directo con recorridos rutinarios, cuando todos los embarques van a un centro de distribución con almacenamiento de inventario, todos los embarques van a un centro de distribución central, con cruce de andén, y tenemos aquí un embarque de vía centro de distribución utilizando recorridos rutinarios y redes a la medida. Estas representaciones esquemáticas las miraremos de una forma general, cada una de ellas. Vamos a ver entonces la primera, que se puede apreciar como la relación que existe entre proveedores y compradores, en los cuales existen, digamos, diferentes conexiones, como todos los proveedores llegan a todos los compradores.
Esta red de embarque directo pues no hace, como su nombre lo implica, no tiene uso de intermediarios, pues permite llegar directamente a los consumidores finales. Aquí tenemos con el embarque directo con recorridos rutinarios, cuando hay múltiples compradores, entonces múltiples compradores pueden hacer la solicitud de información a través del sistema de información, hacen el pedido al cliente, pues en este caso que es el proveedor, y el proveedor pues él mismo hará la entrega a los diferentes usuarios finales. Aquí aparece entonces también otro esquema que es similar al anterior, es cuando un cliente le hace el pedido a varios proveedores y varios proveedores pues ya le entrega la mercancía al respectivo cliente, que ya es inverso al anterior. Aquí vemos que lo que sucede o lo que aplica es un centro de distribución que hace el papel de intermediario para poder recoger los pedidos de todos los proveedores y desde allí se hace el despacho para todos los clientes. Cuando se habla de recorridos rutinarios, pues al igual que el anterior, solamente que aquí la información pues fluye de una manera solamente hasta el centro de distribución y muchas veces puede haber comunicación entre los diferentes clientes. Ya en la red a la medida pues implicará cuando la empresa pues requiera hacer énfasis en su cadena de suministro como un aparte que genere competitividad para la organización. Entonces, digamos, ya se busca tomar las ventajas de las diferentes cadenas. Cada una de las redes tiene ventajas y desventajas. Cuando se busca crear sistemas híbridos, que toman las ventajas del uno, las ventajas del otro y se hace una propuesta propia pues para poder que se ajuste a las necesidades de la organización. Aquí se puede apreciar en el material, el cual se mirará con detalle ya que se encuentra en la plataforma las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas de embarque. Es lo que esperamos que se pueda mirar, leer, analizar, estudiar, para que ya en el momento de evaluar una cadena de suministro y que miremos cuál se quiera hacer propia, pues miremos cuáles son las ventajas que queremos lograr y hacemos las mejores adaptaciones que se pueden llegar a presentar. Miraremos dos tópicos finales. Este es el de la parte de la tecnología de información, en el cual de esa manera breve pues se hace énfasis en lo que es la parte de GPS, la parte de la comunicación y poder disponer de información en tiempo real. El transporte se busca que tenga esa facilidad, la parte de poder lograr que una vez que el producto salga de la planta de producto terminado y hasta que vaya hasta el cliente, exista forma de hacerle seguimiento para saber en qué parte de la ruta o en qué parte de su recorrido ha llegado el producto, pues para poder que el cliente tenga un mejor acceso a la información, lo cual le permitirá tener una mejor percepción del servicio y tener de una u otra manera forma de programar sus actividades con los productos que están en camino. Miraremos la parte de la administración del riesgo. Entonces vemos allí que el riesgo es algo que es inherente a todo tipo de producto o de servicio y la cadena de suministro pues no está exenta de esa actividad. Normalmente la administración del riesgo se maneja a través de una norma que se llama la ISO 32000 y a su vez también para la cadena de suministro se maneja a través de la ISO 28000. Aquí lo que tenemos es básicamente, para efectos del presente estudio, vamos a mirar los dos tipos de riesgos normalmente que se presentan entre nodos de la red. Los riesgos que existen de atraso del embarque, el riesgo de que el embarque no llegue a su destino o el riesgo de materiales peligrosos. Entonces, como el riesgo siempre está presente, la normatividad que mencionamos, como la ISO 32000 y la ISO 28000, nos permitirán entonces contar con las diferentes metodologías que nos permitan administrar el riesgo que acabamos de mencionar. Y aquí entonces ya miramos las diferentes decisiones que se toman sobre el transporte, que es un tópico general en el cual miraremos cómo se maneja la parte de la programación de rutas. Solamente será un recuento general debido a que esto se ha abordado en otros nodos anteriores, sino que aquí buscamos la forma de contextualizar cómo se ha venido trabajando desde el tema del diseño de la red de transporte, la selección del modo de transportador y al final cómo se programan las rutas. Aquí aparece entonces digamos la forma en la que se manejan la programación de rutas, que tenemos tres puntos claves. Cuando tienen diferentes orígenes, diferentes destinos. Cuando tiene un origen y un destino diferente y cuando el punto de origen es el mismo origen de destino. Dependiendo de la ruta que se desee programar, asimismo existirán herramientas que han permitido darle una dinámica a este ejercicio. Y aquí vemos cuando el origen y destino son sencillos, pues normalmente se trabaja a través de un método que llaman el método de la ruta crítica. Aquí aparece el ejemplo como tal, en el cual al tener un origen y un destino tenemos diferentes rutas para poder llegar a él. Buscamos escoger aquella que nos permita garantizar pues, el menor tiempo y a su vez los menores costos y para lograr incrementar el nivel de servicio al cliente. Eso ya se ha visto en otros cursos, entonces solamente mencionamos que existe ese tipo de ruta. La forma en la que se aborda en cursos que se llaman cursos de investigación de operaciones y a su vez se han abordado los diferentes mecanismos y programas de computación para darle solución a estos problemas. Normalmente existe un programa que se llama MapQuest, que no es sino introducir la información, los parámetros adecuados que queremos que calcule y el mismo sobre un mapa nos permite identificar cuál sería la óptima ruta que se debe de programar. Hay empresas que por la naturaleza de su producto o su servicio, entonces permiten que se adquieran diferentes software que den una fortaleza a esa área.
Empresas de transporte de bebidas gaseosas normalmente son muy fuertes en el manejo de este tipo de programas de ruteo debido a que en este punto de su distribución intensiva es lo que le permite agregar valor dentro de su cadena como tal. Cuando hay múltiples puntos de origen y múltiples puntos de destino, es lo que normalmente llamamos el problema del transporte, que ya también es un problema de carácter operativo, más matemático, pero se tiene en cuenta cuando se trabaja la parte de la red. Coca-Cola, aquí menciona el ejemplo, que ellos tienen diferentes plantas y su canal de distribución intensivo requiere hacer presencia en todo tipo de negocios. Entonces, la estrategia de Coca-Cola para lograr un buen nivel de servicio está en gran medida de la disponibilidad de inventario, pero que ese inventario se pueda mover de una manera efectiva a través de la red. Y tenemos entonces aquí un ejemplo de un programa que es un software libre que se llama Logware, que lo que hace es que se introduce la información, aparece un destino, por ejemplo una bodega, y aparecen las diferentes rutas que hay que cubrir y le hace la programación. Este tipo de programa trabaja un algoritmo que se llama el problema del agente viajero. ¿Cómo hace para desde ese punto recorrer, visitar todos los clientes y al final de la ruta poder llegar al lugar que fue su lugar de origen? Entonces aquí podemos apreciar, así como mencionamos términos generales, lo que son las diferentes técnicas para la programación de rutas. Son temas que se han abordado en otros cursos, sino que aquí los traemos a colación porque buscamos que esa asignatura presente elementos integradores de lo visto en otras para poder tener en cuenta la visión global que permite tener la cadena de suministro. Con esa parte damos por finalizado el módulo de la gerencia logística integral, en el cual esperamos que haya sido de gran provecho. Los invitamos a que consulten la información que está en la plataforma, que puedan revisar el material para poder desarrollar las actividades de la manera más adecuada. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este módulo.